Bienvenidos al video donde vamos a explicar sobre la aplicación de la matriz de análisis de riesgo, la que recomienda la Organización Marítima Internacional. Soy Ronald Funes, trabajo para la Comisión Nacional de Protección Portuaria, es la autoridad designada de Honduras en el área de capacitación. También soy estudiante de la carrera de Gestión Portuaria y Transporte Marítimo, así que hemos tomado bien hacer esta grabación para que ustedes puedan aplicar los conceptos que fueron actualizados a partir del 2012. Sean todos bienvenidos y que disfruten el video. Inicialmente, tenemos que decir que la evaluación es importante, no solo porque es una exigencia legal en todos los países que son miembros del Convenio SOLAS, sino porque de aquí partimos el proceso de certificación de los puertos o de las instalaciones portuarias. Es esta la base para poder tener un buen plan de protección. Si nuestra evaluación no es objetiva o no tiene un buen alcance, seguramente nuestro plan de protección o las medidas de nuestro plan van a ser limitadas. Por eso la importancia de la evaluación de protección. También es responsabilidad de los gobiernos contratantes que lo hacen a través de la autoridad designada en los países donde hay autoridad designada. Estas autoridades designadas también pueden delegar la responsabilidad de realizar la evaluación de protección de instalación portuaria en una organización de protección reconocida, siempre y cuando esta organización va a actuar en nombre de la autoridad designada. Estos son principios que ya están establecidos en la normativa internacional y seguramente en la ley local de todos los países miembros del Convenio SOLAS y que aplican el Código Internacional para la Protección de Buques y Instalaciones Portuarias. Vamos a entrar ya más en concreto qué es lo que vamos a explicar hoy. En la teoría se indica que la última fase previa a realizar la evaluación es definir la metodología que vamos a utilizar. Hay varias metodologías en la región, en el continente americano. Básicamente en los puertos se ha trabajado con 3 diferentes metodologías. La primera metodología que se utilizó a partir del 2003-2004, cuando entra en vigor el código PBP, fue la metodología descrita por la Guardia Costera de Estados Unidos a través de una directriz. Esta metodología tenía 5 variables y a veces complicaba un poco su aplicación, ya que se empezaba a evaluar el tipo de instalación. Recuerdan que habían 3 tipos de instalaciones por consecuencia. Las instalaciones que manejan mercancías potencialmente peligrosas, consecuencia 3. Las instalaciones que manejan pasajeros, consecuencia 2. Y las multimodales, consecuencia 1. Desde ahí se empezaba a analizar con 5 variables que al final nos ayudaban a determinar el riesgo. La buena noticia es que esas tablitas un poco complicadas ya no se están utilizando más. Hasta la misma Guardia Costera está utilizando la matriz de análisis de riesgo propuesta por la Organización Marítima Internacional, que solo tiene 3 variables. Pero también ha sufrido una actualización. La primera matriz de riesgo que publicó la OMI después de la reunión tripartita de Ginebra, Suiza, en el 2001, publica el repertorio para las recomendaciones prácticas para los puertos. Ahí viene esta matriz con 3 variables. Fue actualizada a través de la Guía de Protección Marítima que se publica en el 2012 y ahí tenemos un mejor contexto, una mejor explicación para poder asignar los números a las diferentes variables. Y es como la mayoría de los equipos evaluadores en la actualidad están utilizando la matriz que se conoce como MAR, que quiere decir Matriz de Análisis de Amenaza y Riesgo, que tiene 3 variables, que es la amenaza, impacto y vulnerabilidad. Al multiplicar estas 3 variables, según el análisis que vamos a hacer, vamos a tener un riesgo residual, es decir, vamos a poder cuantificar el riesgo. Lo primero que hay que hacer, y es muy importante, es la lista inicial de hipótesis de amenazas. Hay algo que es seguro que todas las instalaciones portuarias lo hacen porque es obligatorio, y es analizar las amenazas que están en el párrafo 15.11. Cuando digo párrafo me estoy refiriendo a la parte B del código PBP. Hay 9 incisos. El primer inciso, 15.1, numeral 1, nos dice que debemos evaluar un ataque a la instalación portuaria mediante artefacto explosivo, sabotaje, vandalismo, incendio provocado. Son 4 diferentes ataques. Y es aquí donde se comete el error más común cuando estamos haciendo la evaluación, que a ese 5.1, numeral 1, que tiene 4 ataques diferentes, le damos un parámetro de amenaza, le damos un parámetro de vulnerabilidad y un parámetro de impacto. Eso no es correcto, no es objetivo. Hay que separar
diferenciar lo que es un ataque explosivo a un incendio provocado, a sabotaje o vandalismo. De tal manera que vamos a ir analizando evento por evento. Y en el caso de ataque con explosivo, es recomendable que hagamos 3 diferentes escenarios en la instalación portuaria. Puede ser un ataque explosivo por aire, utilizando un dron, por ejemplo. Puede ser un ataque con explosivo utilizando una embarcación menor, que ha ocurrido en algunos puertos del mundo. O puede ser simplemente un vehículo que llegue lleno de explosivos, o un peatón que vaya cargado con una mochila de explosivos. Por lo menos estos 3 escenarios se deben de analizar de partida. Son por lo general el escenario que sale con el riesgo más alto. Después de que tenemos esta lista, también es importante que sostengamos reuniones con gente que conoce la historia, los antecedentes del puerto, formar un equipo multidisciplinario que nos pueda ayudar a analizar la infraestructura, las estructuras, la capacidad de aguantar un ataque, ciertos equipos que son esenciales, cierta infraestructura que es esencial para la operatividad del puerto. Entonces, conformamos ese equipo, podemos involucrar también al personal de operaciones de los puertos que nos van a dar información que va a ser muy importante para que nosotros podamos asignar un valor a cada una de las variables que vamos a desarrollar. Otro tema importante es identificar los posibles autores de delito, es decir, qué tan posible es que los grupos criminales o el entorno del puerto tengan la capacidad de llevar a cabo un escenario. Eso es muy importante, definir la capacidad de los equipos criminales, de los grupos criminales, definir qué posibilidad hay de que ellos realicen una amenaza. Después de que hemos hecho este análisis, entonces podemos ya ir más en concreto a asignarle un valor a la amenaza. Por ahora solo estamos analizando la primera variable, que es la amenaza. El peor escenario que puede tener un puerto es cuando la amenaza es probable, es decir, cuando le asignamos el número 4, ese es el peor escenario. ¿Cuándo vamos a asignar número 4? Básicamente, si en el registro de frecuencia de riesgo hay incidentes de los cuales estamos analizando, no tenemos que investigar más. Ya está registrado que ocurrió un incidente, un accidente, un atentado de ese tipo, por lo tanto, le vamos a asignar a esa amenaza número 4. Si tenemos información específica, pero no ha ocurrido, pero sí hay información específica, organismos de inteligencia nos dicen que si hay equipos, grupos criminales que pueden hacer un atentado al puerto, entonces le vamos a dar asignación número 3 a la variable de la amenaza. Cuando estamos analizando un escenario y la información es muy genérica, muy general, nada comprobado, todavía los organismos de inteligencia están verificando, entonces le vamos a asignar el valor de 2 a la amenaza. ¿Y cuándo le vamos a asignar 1? Que es el mejor escenario. Cuando no ha ocurrido, cuando no hay información, cuando la posibilidad de que ocurra la amenaza es improbable. Entonces ahí le vamos a asignar el número 1 a la amenaza. Todos los puertos, todos los buques en el mundo desearían que las amenazas estén en nivel 1, pero eso muchas veces depende del trabajo que hagamos internamente para poder llevar estas amenazas hasta el valor de 1. La siguiente etapa es analizar el impacto. Tenemos amenaza 1, ahora vamos a analizar qué impacto puede sufrir nuestra instalación portuaria o los buques que atendemos con dicha amenaza. El peor escenario es que exista riesgos de muertes o lesiones. Aquí no vamos a dudar. Cuando hay posibilidades de que un ataque con explosivo me va a dejar lesiones o muertos, le vamos a asignar el máximo valor que hay el impacto, que es el valor de 4. Si lo que va a ocurrir son daños a la economía, va a afectar la imagen del puerto, le vamos a asignar un valor de 3 y así vamos a ir gradualmente bajando los valores. También cuando hay trastornos en los servicios, pérdidas económicas, daño a la reputación del puerto, todo esto nos va dando a nosotros la idea de qué número le vamos a asignar al impacto. Recuerdan que a la amenaza le asignamos ya un valor. También al impacto hay que asignarle un valor. Cuando existen posibilidades de muertes, lesiones, ese impacto es considerable. Por lo tanto, le vamos a asignar el número 4. ¿Cuándo vamos a asignar número 3 al impacto? Estamos en este momento nosotros categorizando en qué nivel está el impacto.
Cuando el daño es apreciable, todavía nos deja lesiones, nos deja pérdidas, nos va a demorar por mucho tiempo las operaciones del puerto, es decir, que nuestro puerto, nuestra instalación portuaria, va a tener que desarrollar muchos planes de mitigación para poder reactivar su operatividad, que es el objetivo de toda instalación portuaria. Cuando el daño es moderado, le asignamos un valor de 2 al impacto, y cuando el daño es menor, daños menores, no trasciende la información, no hay este tema mediático que puede afectar a la instalación portuaria o al país, entonces simplemente le asignamos 1. En ambas variables no existe el número 0. El valor mínimo siempre va a ser 1. Es decir, esto significa que ninguna instalación portuaria en el mundo o ningún buque en el mundo está con riesgo 0. La siguiente etapa, una vez que hemos evaluado y le hemos asignado un número al impacto, y primero lo hicimos a la amenaza, nos falta evaluar la última variable, la tercera variable, y es la vulnerabilidad. Por lo tanto, tenemos que hacer una lista de todos los bienes, infraestructura, personas, objetos, equipo importante, equipo esencial para la operatividad del puerto, que debe ser protegido y qué tan resistente podría ser a un ataque. También aquí en la parte de las vulnerabilidades vamos a analizar cómo está nuestra parte de protección física, cómo está la cerca perimetral, cómo está la iluminación, cómo están los controles de acceso, cómo están los registros, las políticas que tenga la instalación portuaria y la preparación que tiene el equipo responsable de cumplir las tareas de protección. Podemos tener buenas medidas, podemos tener buen equipo, pero si el personal de protección de la instalación portuaria no está entrenado, no sabe cumplir sus procedimientos, entonces ahí tenemos una gran vulnerabilidad. ¿Cómo vamos a valorar la vulnerabilidad? Al igual que las otras variables, podemos asignar de 1 a 4. 4 es un escenario no deseable, es decir, 4 estaban los puertos antes del 2004 que no había entrado en vigor el código PVP, no tenían medidas inexistentes, no habían planes de protección, no habían procedimientos, los puertos eran lugares turísticos donde la persona podía ingresar, conocer de manera turística, de manera atractiva. Eso a partir del 2004 ha cambiado para evitar que los puertos sean blancos vulnerables del terrorismo y de otras amenazas que tenemos en la región. Si no hay medidas, si el puerto todavía no está certificado, es muy vulnerable. Por lo tanto, le vamos a asignar el número 4. Si hay medidas, pero son de carácter limitado, no está muy claro, procedimientos flexibles, entonces aquí la vulnerabilidad es número 3. ¿Dónde quieren estar los puertos? Los puertos quieren estar ya con una valoración de impacto 2, es decir, que es aceptable, que las medidas son aceptables. Lo único que hay que hacer es darle seguimiento, supervisión, estar pendientes de que se cumplan. Y claro, y el óptimo sería estar en vulnerabilidad en 1. Aquí las medidas son sólidas, son eficaces, el personal está bien entrenado, puede pasar de nivel 1 de protección a nivel 3 sin demoras. Usted los observa cuando hace ejercicios, prácticas, simulacros. La ejecución de todas sus tareas lo hacen de manera natural. No obstante, aquellas personas que no han sido entrenadas, bien preparadas, cuando hacemos un cambio de nivel simulado o un simulacro de cambio de nivel, vamos a ver que van a dudar en la aplicación de cada una de sus tareas. Así asignamos el valor a la variable de vulnerabilidad. Hemos analizado la vulnerabilidad, las 3 variables, amenaza en primer lugar, luego analizamos el impacto y luego ya analizamos la vulnerabilidad. ¿Cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa es que toda esta información que nosotros recopilamos, analizamos, evaluamos de las 3 variables, la plasmemos en un cuadro y nos dé un resultado que es lo que le llamamos riesgo. Y cuando se vuelve a analizar después de implementar medidas, le llamamos riesgo residual. Entonces, toda esta información clave de amenaza, impacto y vulnerabilidad nos va a dar un riesgo ya medible, un riesgo cuantificable, nos va a dar una fotografía del momento, cómo está la instalación portuaria. ¿Cómo puede ser ese riesgo? Y esta es una actualización que sufrió la matriz de análisis de riesgo en el 2012. Alto de 27 o mayor a 27, que el máximo puede ser 64 bajo esta matriz. A partir de ahí el riesgo es alto y hay que tomar nuevas medidas, corregir algunas
para poder bajar. No es normal que un puerto, sus riesgos estén en ese nivel. No desearíamos que ningún puerto tenga este resultado. El otro resultado puede ser, cuando analizamos las tres variables, que el riesgo sea mediano, es decir, que esté entre 8 y 25. Tiene medidas, pero todavía necesitamos hacer esas medidas eficaces. Todavía hay trabajo que hacer en la instalación portuaria. Porque lo ideal es que la instalación portuaria, todos sus riesgos estén en un nivel bajo, es decir, que estén máximo 6, de 6 a 1, entre 1 y 6. Todos aquellos riesgos que se disparan, que ya a partir de llegan a 8 o hasta 25, ya esos riesgos hay que corregir, hay que tomar nuevas medidas, hay que reentrenar al personal, hay que revisar qué es lo que está fallando, porque lo ideal es que el riesgo esté en bajo. Es decir, cuando se publicó el repertorio de recomendaciones prácticas de la reunión tripartita de la OMI, la OIT y los trabajadores y los sindicatos, en ese momento el riesgo tolerable era de 1 a 12. Eso ya no existe. Con la publicación de la de la guía de protección marítima, donde sale la matriz de gestión de riesgo, el riesgo tolerable es de 1 a 6. Vamos a aplicar todo lo que hemos estado hablando, todo lo que hemos explicado, lo vamos a aplicar para que ustedes puedan ver en concreto cómo es que se asignan y cómo vamos a estudiar los escenarios. Acá tengo un primer escenario, que es un escenario común. En todos los puertos se debe hacer este análisis. ¿Por qué digo que es común y que se debe hacer? Porque es obligatorio. El código PBIP así lo exige, que en toda evaluación de protección de instalación portuaria se analicen una serie de amenazas. Hay 9 incisos y entre ellas la primera amenaza es esta. Tenemos acá el escenario, que es un ataque a la torre de comunicación y ayuda a la navegación del puerto mediante artefacto explosivo montado en un dron. En este momento muchos ya están pensando en ese escenario que puede ocurrir en un puerto. ¿Por qué? Porque no tenemos medidas. El mismo código PBIP no detectó en ese momento, cuando se aprobó por el seno de la Organización Marítima Internacional, el dron como una amenaza a los puertos. Pero ya existen, ya han habido atentados, ya han utilizado los drones para colocar explosivos. Por lo tanto, es un escenario que hay que analizarlo y hay que evaluarlo. Lo vamos a hacer acá. Como ya ha ocurrido, el primer paso cuando tenemos el escenario, este es el escenario 1, la hipótesis de amenaza número 1. Ataque con explosivo a la torre a través del dron, utilizando un dron. Vamos entonces en este momento a asignar el valor amenaza. Pregunto, ¿ha ocurrido un ataque por medio de dron? Sí, sí ha ocurrido. Por lo tanto, entonces aquí le vamos a asignar el valor de 4. La amenaza en este escenario está en 4. Vamos a analizar el impacto. ¿Qué daño nos va a ocurrir un ataque con explosivo a la torre de comunicaciones, que es equipo esencial para dirigir el tráfico, la ayuda a la navegación y control marítimo? Además, sabemos que las 24 horas hay personal trabajando en la torre de comunicaciones. ¿Cuál sería el impacto? Sí, el valor es 4. Este es el peor escenario que puede ocurrir en un puerto cuando existen posibilidades de lesiones o muertes. ¿Cuál es la vulnerabilidad en este momento de los puertos para evitar un ataque con explosivo montado en dron? ¿Cuál es la fortaleza o la vulnerabilidad? ¿Qué medidas tienen? Por ahora, muy pocos puertos en el mundo tienen medidas para evitar que un dron sobrevuele de manera no autorizada el espacio de su instalación portuaria. Por lo tanto, la vulnerabilidad es 4. Y de inmediato, cuando estamos utilizando la tabla en Excel, vamos a ver que de inmediato ya nos da el resultado. Aquí es el peor escenario, 64, el riesgo es alto. Esto nos está indicando que hay que tomar medidas para bajar la vulnerabilidad y para después de cierto análisis, después de un año que no ocurra un incidente de este tipo, pueda bajar la amenaza. El impacto siempre va a estar en 4, porque el impacto es lo que nosotros nos imaginamos que puede ocurrir con un ataque, pero sí podemos rebajar el valor de vulnerabilidad y el valor de amenaza, de manera de que en algún momento podemos estar abajo de 6. Este es el primer escenario. Voy a poner un ejemplo de un escenario donde el resultado puede ser medio, un resultado de riesgo medio. Esta es la hipótesis 2. Bloqueo de la entrada principal del puerto causada por protestas de los vecinos. Es decir, vecinos que están incómodos por el ruido, por
los desechos de las operaciones de la terminal de granel sólido, incómodos, van a protestar, pero son vecinos organizados, no hay vecinos violentos, simplemente están reclamando un derecho a que las operaciones del puerto sean más amigables con el ambiente. Por lo tanto, en este caso, la amenaza la vamos a catalogar como 2, es decir, es una amenaza que es probable que ocurra. ¿Cuál sería el impacto de una protesta? Nos va a demorar las operaciones, nos va a detener, principalmente si el puerto solo tiene una entrada, nos va a parar las operaciones, van a haber pérdidas económicas, van a haber más costos para los buques que están esperando su carga para despacho, tanto la carga que está llegando. Entonces, el daño, el impacto es económico, no es 4, porque si la protesta no es violenta, no hay posibilidades de que existan muertes o heridos. Ellos están protestando, reclamando un derecho. ¿Cuál es la vulnerabilidad de que esto ocurra en la instalación portuaria? Es decir, una protesta fuera del puerto, no tenemos nosotros el control, por lo tanto, no tenemos medidas para evitarlo. Por lo tanto, el impacto aquí, la vulnerabilidad es 4, porque es una amenaza externa. Por lo tanto, el resultado es 24, medio, ya está cerca de ser alto. Y vamos a poner un tercer escenario. Este tercer escenario, a propósito, lo hemos hecho nosotros para ver cuándo un escenario nos puede salir bajo, para que miremos la diferencia y cómo se va a ir llenando esta tabla y cómo esta tablita también debe ser dinámica. Esta tabla debe realizarse frecuentemente en la instalación portuaria. El OPIP debe ser una herramienta principal para estar enterándose cuáles son los riesgos y en qué nivel están los riesgos en su instalación portuaria. En este tercer escenario es algo que suele ocurrir en algunos puertos, en otros no ocurre, dependiendo qué medidas tengan, y es que el acceso de personas no autorizadas a la zona restringida de la instalación portuaria. Es decir, pensemos en las zonas restringidas que hay en el puerto. Una de las zonas restringidas que más debemos celar, que más debemos cuidar, es la zona de carga y descarga o desembarque y embarque de pasajeros. Resulta que alguien que anda con identificación para estar en la zona administrativa, de repente nos lo encontramos en la zona operativa, es decir, en la zona de carga y descarga. Violó la zona restringida, entró a la zona restringida. Si no ha ocurrido, si no hay frecuencia de riesgo, esta amenaza la podemos catalogar con 1. Es decir, no ha ocurrido, por las medidas que tiene el puerto, es muy poco probable que ocurra esta amenaza. ¿Cuál sería el impacto que alguien ingrese a la zona restringida? Si es alguien que trabaja en el puerto, lo que va a hacer es afectar la imagen del puerto, de las medidas, va a causar una reacción del equipo de protección, pero el impacto sigue siendo un impacto bajo, un impacto 2, y la vulnerabilidad. ¿Qué medidas tengo yo para evitar que esto ocurra? Tengo controles de acceso, donde está verificado por personal, tengo puertas con seguros de aproximación, incluso hay zonas restringidas que hasta se le pone sistema o un sistema integrado, donde está viendo la cámara, también va a poner su huella. Dependiendo qué tan fuerte sea mi dispositivo para evitar el ingreso a la zona restringida, así le voy a asignar la vulnerabilidad. Aquí le estamos asignando 2, significa que las medidas de este puerto son sólidas y son eficaces. El resultado en este análisis es bajo, un resultado de 4. Analizamos 3 tipos de escenario. Un escenario donde el riesgo nos puede salir alto, un escenario donde el riesgo nos puede salir mediano y un escenario donde el riesgo nos puede salir bajo. Les recomiendo no cometer el error común que cometen la mayoría de los equipos evaluadores, y es que se van al código PVP, al 15.11, y cada inciso lo analizan en una línea. Deben separar, deben diferenciar un ataque con explosivo a un ataque con incendio provocado, vandalismo o protestas. Es totalmente diferente. Y realicen por lo menos por cada evento 3 diferentes escenarios. Puede ser por tierra, por el acceso peatonal, por el acceso de equipo pesado. Analicen un escenario por el agua, por la parte marítima. Recuerden que la parte marítima es muy importante para la protección de los puertos, y pueden analizar también un ataque por aire utilizando el dron. Otro error común que solo nos
suscribimos a los 9 incisos que están en el 15.11 y dejamos de analizar todas aquellas amenazas que existen y que han existido en el puerto, es decir, amenazas locales, amenazas regionales. Esa lista de amenazas puede llegar a 50 escenarios, 50 diferentes amenazas que puede tener el puerto. Una evaluación que solo tenga 9 escenarios, 9 análisis de amenaza o de riesgo, es una evaluación muy pobre, por lo tanto hay que desarrollarla. ¿Quiénes deben integrar el equipo? Lo ideal es que sea un equipo multidisciplinario, sea alguien que sabe de explosivos, de infraestructura, de operaciones del puerto, alguien que conoce la historia del puerto, que puede contarle algunos antecedentes, algunos incidentes. Cuando nosotros conformamos un equipo de diferentes áreas, vamos a enriquecer esta evaluación. De esta forma, voy a hacerles un resumen para que ustedes le pongan atención a estos temas que han tenido un pequeño cambio a partir del 2012. Algo importante es el valor de las variables. Actualicemos el valor de las variables. A partir del 2012, con la publicación de la Guía de Protección Marítima, todas las variables se enumeran o se le da un valor de 1 a 4 a todas. Por lo tanto, el riesgo mínimo va a ser 1. Cuando todas las variables están en 1, 1 por 1 por 1 por 1 nos va a dar 1. Cuando el riesgo es máximo, que es 4, el valor máximo, entonces 4 por 4 por 4 nos va a dar 64. Ese es el riesgo máximo. Luego van a haber diferentes riesgos. Es decir, ¿por qué les hago la aclaración? Porque en el repertorio de recomendaciones prácticas publicado en el 2003, las variables tenían diferentes números. La primera variable era de 1 a 3, la segunda de 1 a 4 y la tercera de 1 a 5. Eso ya no se utiliza más. Ahora todas las variables tienen el valor de 1 a 4. ¿Qué otro tema cambió? El valor de riesgo aceptable. En el repertorio de recomendaciones se aceptaba un riesgo de 1 a 12. Era aceptable, era un riesgo manejable. Ahora el riesgo manejable, el riesgo aceptable es de 1 a 6. Y también importante que ahora, según el valor que nos dé el riesgo, ya hay una categoría de riesgo, es decir, todos aquellos riesgos que están entre 27 y 64 es un riesgo alto. Aquellos riesgos que están entre 8 y 24, un riesgo mediano. Y todos aquellos riesgos que están entre 1 y 6 es un riesgo bajo. Espero que esta explicación, estos ejemplos que hemos compartido con ustedes les sea de mucha utilidad y puedan aplicarlo en el momento que ustedes están haciendo este paso tan importante para la certificación de un puerto. Es quizás el paso donde todo lo demás va a resultar bien o mal dependiendo cómo lo demos este primer paso de la evaluación. Muchas gracias por su atención y esperamos compartir más videos en el futuro sobre este tema tan importante para la certificación de los puertos y los buques internacionales. Gracias.